Dale, vamos ahí. Amigos de Semblanza, bienvenidos al programa de el día de hoy. Hoy un programa muy especial. Vamos a conversar con el señor Óscar Belit Bailetti a propósito de lo que fue el traslado de el cuerpo inerte de Melchorita luego de permanecer 56 años en el cementerio general de Chincha y que fuera trasladada de retorno a su tierra natal, Grocio Prado, un 14 de julio del año 2007. Óscar Belit participó en el comité de traslado y nos va a narrar su experiencia de cómo se dio este suceso histórico para el pueblo católico de la provincia de Chincha. Bienvenidos al programa de Semblanzas del día de hoy. El 13 de julio del año 2007 se produjo la exhumación del cuerpo de Melchora Saravia Tazaico después de 56 años de permanecer en el cementerio general de Chincha para el día siguiente trasladarla de retorno a su tierra natal, Grocio Prado. Para esta exhumación y posterior traslado se constituyó un comité con representantes de diferentes instituciones partiendo por la Iglesia Católica. Uno de los que tuvo el privilegio y la responsabilidad de participar de esta exhumación y posterior traslado fue nuestro amigo Óscar Héctor Belit Bailetti, y con él vamos a conversar el día de hoy para que nos narre su experiencia, nos dé pormenores de aquel acontecimiento para los católicos de la provincia de Chincha y de otra parte del Perú y del mundo. Don Óscar, bienvenido otra vez a Semblanzas. Muchísimas gracias otra vez por la invitación de Semblanzas. Es grato para mí porque tiene usted mucha acogida. Ayer me han estado llamando constantemente, dando las felicitaciones sobre la entrevista que hizo usted acerca del Padre Santiago. Con respecto a lo que usted menciona, pues efectivamente yo trabajaba en la Municipalidad Provincial de Chincha a Honoren porque estaba estableciendo el grupo de lo que era Serenazgo y en sí la inseguridad ciudadana. Nadie conocía de lo que era seguridad ciudadana. Cuando yo llegué pensaban que simplemente era hablar de delincuencia y ahí quedaba. No, seguridad ciudadana abarca todo, la baja de luz, la gente que vivía en extrema pobreza, enfermos en algún sitio que nadie los atendía. Todo eso es seguridad ciudadana. Entonces fueron comprendiendo las familias sobre los trabajos que se hacían también dentro de la ciudad, si no había luz y dejaban el desmonte botado en cualquier lugar. Y allí me hice muy amigo de Luis Céspedes. Su prefecto de Chincha por entonces. Su prefecto de Chincha. Él también había llegado recién de Chile. Él había estado estudiando para sacerdote. Entonces le dieron su año de sabático, ¿no?
y resulta que se enamoró. Pues acá en Chincha las chicas no dejan a los hombres así de fácil. Bueno, entonces se casó y obtuvo un puesto de subprefecto de la provincia muy joven. Y en Chincha, en la municipalidad provincial, estaba el ingeniero Navarro Ra, en paz descanse, y estaba como teniente alcalde el señor Aníbal Luyo. Y ellos dos me conversaron con respecto a que iba a haber una invitación de todas las autoridades que se iban a reunir en Grosio Prado para ver sobre la vida de Melchorita, un trasunto, le llamaban ellos, que es la revisión total de todas las documentaciones y de la que tenía que ser evacuada a Roma, y que también tenían que estar todas las autoridades en el lugar y ver cada uno de ellos qué podía expresar con respecto a esto, ¿no? La Conferencia Episcopal Peruana había nombrado al obispo de Ica, que era Guido Breña, pero estaba medio delicado, entonces le dice al padre Santiago, tú eres mi representante, por favor anda a la reunión, participa y yo te emito la resolución y todo, ¿no? Eso lo hizo presente después en la segunda reunión cuando vino el señor Jorge Cuadros también representando al Vaticano, pero en esa reunión fue algo pues colosal, porque se hablaba mucho de Melchorita. Al menos yo sí estaba entusiasmado, porque yo había venido de muy pequeño acá a verla, a visitar junto con mi padre, porque teníamos una chacrita aquí a 500 metros en la toma Tazaico, y siempre que terminábamos de regar, de hacer las cosas ahí, mi papá nos traía acá, y me decía, previo, antes de invitarte un anticucho, algo me tienes que ayudar en la chácara, ¿no? Bueno, ya venía, y me entusiasmaba porque mientras él se sentaba un ratito, antes no había una sábana, ¿no? Simplemente había así como un pequeño trapito encimita de la estera. Famosa estera. Sí, había la estera con palos de Guayaquil, que así era la cama de Melchorita. Y a los costados, como ve usted también al costado de la imagen, escribían en la pared, ¿no? Los recuerdos, que los agradecimientos que dejan. Bendiciones, agradecimientos. Y yo iba mirando y sacando de las cañas, porque todas las casas antes era de caña con barro. Claro, así se hacían las casas, pues. Hacían las casas. Las iban entrecruzando, así como fue la municipalidad, que después la revistieron nada más con yeso y parecía un gran edificio. Entonces yo iba sacando las tarjetas así, que iba encontrando de un lado, del otro lado, y las iba leyendo, y me sorprendía porque habían de personas que venían ya a agradecer, o sea, era su retorno de que alguien le había dicho en Chincha hay una beatita o hasta santa le decían, porque hace los milagros, hace muchos milagros. Entonces cuando tú le pides en oración, le lloras, te pones de rodilla y le agradeces mucho, pero comprométete a regresar y ella te hace Y entonces esa cantidad de tarjetitas, oye usted, que mi papá me decía, pues y la botas ahí en un costado, pero dan mala imagen también a que las personas que llegaban a ver. Entonces él mandó a hacer como un tarjetero, que eran con armillitas, entonces todo el que venía las colgaba allí. Y entonces yo toda la semana, mire la cantidad que ponía, porque yo llenaba una bolsa plástica de todos las tarjetitas y las botaba, que si yo hubiera tenido otra idea, no, hubiera conservado. Entonces por allí como que cuando se habla en esta reunión con respecto a que se iba a tener que revisar bien quiénes eran las personas que tenían que participar, perdón, porque tenían que estar médico legista, juez, los alcaldes de Grosio Prado, de Chincha, y así comenzaron a dialogar, a conversar, a hacer intercambios y a tomar nota, de acuerdo también a lo que dieron lectura de quiénes eran los que tenían que estar. Y le preguntaron a su prefecto, pues le dijo, señor, usted es prefecto como autoridad de acá, ¿a quién usted propone, no? Dijo, voy a conversar con el señor Aníbal Luyo, que también es de Seguridad Ciudadana de la provincia.
Entonces dialogaron 2, 5 minutos y dijeron, señor, se pararon sin consultarme. Señor, proponemos al señor Oscar Belí Bailetti, que está acá, él es especialista en seguridad ciudadana. Él acaba de llegar de sus estudios de seguridad ciudadana y qué mejor que él que conozca cómo se va a hacer. Le dan las pautas, entonces me dieron todas las pautas como tenía que irse realizando paso a paso, porque esto era revisado después en el Vaticano. Es decir, don Oscar, no solamente usted participó propiamente de la exhumación y posterior traslado, sino en lo que fue el paso previo para que autoricen la exhumación, como es lo respecto a la documentación. Así es, así es. De acuerdo a lo que se había ya leído, dado lectura allí, yo también ya tenía una copia, tenía que verse que todo esté de acuerdo a lo que estipulaba, que es a nivel mundial, cuando se va a hacer una revisión de que si puede canonizarse, beatificarse, etcétera. Entonces esto me dieron, y lo primero que empiezo es a tratar de averiguar, preguntarme, fui al cementerio, en qué lugar estaba, cómo estaba, y escucho que había una declaratoria pública de unos parientes de Melchorita, que como el Vaticano había hecho un trabajo de 4 o 5 años atrás, había hecho seguimiento, conversaciones, diálogos con las familias, con las personas, para encontrar a los 2 parientes más cercanos de ella. Entonces aparecieron 2 apellidos que lo tenía también escrito, un señor de 89 años, el otro de 92. Se los ubicó, ellos fueron los que acompañaron en todo el traslado, fueron los testigos que estuvieron en el momento del caso, y al parecer de ciertas discrepancias que yo he podido más o menos asimilar con respecto a lo que yo preparaba en algún momento, de que había líos entre ellos, dice. Mi Melchorita lo contaba y oraba, porque hay personas de la iglesia antiguas. Yo conocí a una directora que fue tía de mi señora, que fue directora del colegio de acá de Melchorita. Ella murió a los 99 años y ella me contaba que la había conocido, sabía de muchas cosas, de que ella no llegó a terminar, porque más llegaba, tenía que llegarse a su casa, pero ella muy gustosamente le gustaba salirse también a ver a otros niños, personas que se portaban mal dentro del pueblo, que se gritaban, andaban peleando. Ella iba y los buscaba, dialogaba con ellos y conversaba. Entonces todas esas cosas eran partes para yo también formarme en qué sentido tenía yo que actuar dentro de la exhumación, qué personas iba a contar, quiénes iban a estar, para tener el punto adecuado y también preciso en el que no se permitía que iban a filmar. Y ya 2, 3 noches antes estaba ATV, otros canales de televisión se amanecieron afuera esperando la autorización. Yo puse un grupo de serenazgo, le pedí a la presidenta de la beneficencia, era una doctora Buenaventura, que me dio 10 policías particulares para entrar en las noches y estar allí, porque estas personas habían comenzado a correr un documento ya. Y ese documento pues hasta lo llegué a tener, a leerlo, cuál era el causal, ¿no? Y es que ellos tenían una pequeña, siempre hacían directivas acá, porque yo conocí bastante, como siempre venía con mi papá, por cualquier cosita hacían una directiva, ¿no? Y esa directiva le encargaban que tenían que hacer las cosas como deberían hacerse. Bueno, pero en este caso me parece que había surgido el problema al momento de que Melchorita, antes de fallecer, ella pidió hacer un testamento. Entonces, al hacer el testamento, pone a su hermana Eusebia como única y heredera de todas sus cosas. Y al fallecer después de doña Eusebia, aparecen los sobrinos de Eusebia a reclamar, a pedir. Entonces, una serie de cosas que fueron parte del sistema del traslado, ¿no? Entonces, sabiendo de cómo tenía que hacer, primero tuve que buscar a ver la funeraria. Conocí al señor Juan Magallanes, a Ángel, los conocía. Entonces ellos aceptaron, porque yo le dije, mira, yo lo que quiero hacer, y como he pedido allí,
es de que nadie me pregunte después, Señor, ¿cómo va a ser el trabajo de exhumación? ¿A qué hora empieza? ¿Quiénes más van a ir? De que nadie me pregunte nada. Un poco una cuestión, don Oscar Belit, una cuestión cerrada porque era un suceso sumamente trascendental, en este caso no solamente para el mundo católico, sino creo que para las autoridades. También usted tuvo esa responsabilidad, que ya lo decía yo al comienzo, fue un 13 de julio del 2007, pero el trabajo empezó mucho más antes. Sí, mucho más antes, una semana antes se estuvo reuniendo, conversando, dialogando. Y hasta me llamó después el padre Santiago, me dijo, por favor, no te preocupes de ningún cajón, porque acá viene una señora, te estaba buscando a ti, pero tú no vives acá, pues, en la parroquia, y donó un cajón blanco de metal para hacer el cambio, porque eso nos pedían también De los requisitos, el protocolo. que se tenga un cajón, que se tenga otro como una especie de baúl, también para si había reliquias sueltas de que ella haya tenido en esos momentos, colocarlos allí, y también bajo llave, supervisados por el mismo sacerdote de acá de la parroquia. Y en eso también se veía con respecto a que si alguien podría alterar el orden, porque ya yo lo había visto 2, 3 días antes que lo estaban haciendo acá. Entonces trataban de convencer a la gente, a toda persona que se levante y que no permita el traslado, porque eso ocasionaba un problema para ellos como familiares, entonces que no los tenían como que lo declaraban, ¿no? Entonces, usted sabe cómo sufría Melchorito una serie de humillaciones, porque parte de ellos eran los que recogían la limosna, y hubo quejas contra ellos. Sí, siempre hubo ciertos reclamos, ciertos roces, don Oscar, y bueno, es parte de la convivencia humana, pero don Oscar, antes de entrar a detalles respecto a lo que estamos dialogando, y Melchora fallece un 4 de diciembre del año 1951 y fue producto de una enfermedad. Después de unos años en su vida usted de juvenil, usted practicaba el fútbol, llega usted a conocer a una persona que de alguna manera lo atendió a Melchora en los últimos días en el Hospital San José. Sí, una señora de apellido Cabezudo Gómez. Ella era una especie de técnica allí en el hospital, y era la asistente del doctor Ítalo Marayano. Ítalo Marayano, su médico un poco personal de Melchora. Entonces ella también le sorprendía y le gustaba conversar con ella, porque dice que siempre hablaba con respecto a que deberíamos de cambiar, de ser otras personas, de no pelear, no discutirse entre hermanos, porque ella lo había sufrido, lo había sentido, que no humillen por celos o por envidias así, nada más de porque me quitó una cosa, la otra. Bueno, eso todas las tardes era su conversación, y ella mientras tanto le iba curando, tenía un hueco acá de cáncer al seno. Entonces le presionaba porque le surcuraba siempre, ella le curaba y no se quejaba, y ella se acercaba bastante para verle la profundidad del hueco, y no sentía ningún olor feo, ¿no? Que era lo que ella decía, lo que Dios quiera nada más. Siempre cuando ella le decía, Melchora, porque Melchorita fue después que le comenzaron a llamar, y le decía Melchora, pero no te duele, ¿no? Pero te estás poniendo cada día mal, no estás comiendo, tienes que comer y así, etcétera. No, decía lo que Dios quiera, siempre le decía lo que Dios quiera, ¿no? Entonces yo conversé con esta señora en una oportunidad que me fui a jugar a Lurin-Chincha, y le encuentro justo, porque antes cuando iba uno al campo a jugar un partido de fútbol, todos se ponían alrededor del campo, en su silla, ¿no?
Y me acerqué porque el amigo que me había llevado a jugar era hermano de esta señora, entonces me fui a presentar a su hermana, me senté un ratito a conversar con ella y me decía, fíjate, pues estoy acá y bien, estoy bien. Y le digo, bien, pero ¿de qué, no? Y entonces me comentó de que había sufrido cáncer del seno y que no tenía absolutamente nada. La persona que usted conoció, hermana de su amigo, también tuvo el mismo mal que tuvo Melchora, pero usted me había comentado de que ella como que se encomendó a Melchora. Sí. O sea, ella le decía antes de acostarse, porque ya le habían determinado el cáncer, era de tercer grado, el del que también tuvo Melchorita, tercer grado. Entonces comenzaba a llorar, a pedirle a Dios y de repente se le prendía la lucecita y la llamaba también a Melchorita. Tú que no llorases, no sentiste dolor, ayúdame, trata de que sane, de que me cure, que hable con Dios y esas cosas. Y dice que a los 3, 4 meses desapareció y le cerró la herida. Entonces le digo, pero usted nunca lo ha comentado a nadie. Yo que voy a salir pues desde acá, del fondo de la chacra, y a quién le voy a contar, a quién le va a interesar, decía ella, ¿no? Mira después cómo las cosas que yo digo a veces son porque Dios así lo quiere, ¿no? Porque si se ha visto tantas cosas en un inicio, tantos problemas, hay que tratar de repente de equilibrar esto. Porque yo a veces me sueño con el Chorita, yo también cada vez que jugaba fútbol, que después que me contó esta señora, cuando yo estaba a punto de hacer un gol o algo, el Chorita que me salga bien y ¡pum! Gol, ¿no? Y yo gracias a mi Chorita, mira, imagínese usted. Entonces, yo recuerdo que ella también me dijo de una prima que... Claro, o sea, entonces la hermana de su amigo atribuye que sanó, si se quiere, por un tiempo o prolongó su bienestar gracias a que se encomendó a Melchora, que padeció el mismo mal. Pero a su vez una prima de esta señora también fue afectada por un cáncer al seno y también se encomendó a Melchora. Sí, conversó con ella le contó y le dijo que vaya a visitar a Melchorita. Y ella venía todos los fines de semana. Dice que se sentaba, contemplaba a Melchorita, se iba a su camita, tocaba habían unas cortinitas, una cinta que ponían, ¿no?, para que se toque, la pasaba, rezaba y le pedía que por favor la sanara, que así como había sanado a su prima, ella también sentía esa sensación de que podía ser curada. Entonces hay muchas cosas en las que nosotros tenemos que ver que efectivamente ella intercede, porque fíjese, la señora que le cuento murió de cirrosis, no murió de cáncer, ¿no?, de cáncer al seno. Y me cuenta ahora, llamé a la esposa de mi amigo para ver si es que esta señora vivía, para tratar de visitarla y conversar con ella, pero me dice que ha viajado en Lima y después que no se sabe ya de ella, pero que sí, le cuenta que ella fue un testimonio fiel porque entró a la iglesia y en la iglesia encontraba muchas personas, muchas mujeres que sufrían de cáncer al seno. Entonces ella las oraba, les contaba y les decía, vamos a Melchorita, y la sorpresa para ellos, muchas sanaban. Cómo era la fe y la fuerza que tenía Melchorita con esto, por todas sus cosas que ella hizo en bien de los demás, ¿no?, porque a ella no le interesaba en absoluto. Son testimonios, don Oscar, son testimonios que existen, pero que lamentablemente para las autoridades de la Iglesia Católica, para que siga el proceso de beatificación, de canonización, se requiere un milagro con una serie de requisitos demostrables. Entonces, amigos de Semblanza, estamos conversando con el señor Oscar Héctor Bailetti. Él fue testigo de sección de la exhumación y traslado de Melchora Saravia Tasaico, pues participó directamente en este proceso al formar parte del comité. Regresemos, don Oscar, a el día 13 de julio del año 2007. ¿Cómo fueron esos instantes previos al ingreso al cementerio para dar inicio a este acto de exhumación?
Bueno, un día al menos para mí, de mucha atención, toda una semana entera completa, desde mucho antes preparándome y pensando cómo hacer las cosas para que todo salga bien y viendo de que ya estaba la gente desde la madrugada del día anterior ya en la puerta del cementerio. Parece como que no sabían, no tenían conocimiento que no se podía ingresar. Entonces tuve que buscar barandas prestadas para que Serenazgo las ponga alrededor de la puerta, avisarle al canal de televisión que por favor no ingrese hasta que no le avisen, también al portero y de igual manera. Y así preparando las cosas, hablé con el de la funeraria, le digo por favor, mira, todo está programado para las 9:30 de la mañana, tienen que estar ya todas las autoridades adentro y también la carroza. Pero yo quiero que me hagas un favor, un servicio. Y me dice, ¿cuál, señor Beli? Le digo, mira, necesito otra carroza. ¿Otra carroza? Me dijo, sí. Quiero otra carroza para que esa me la pongas a las 12 de la noche adentro. Es decir, antes, el día anterior. Sí, a las 12 de la noche me la pones allá adentro y antes de las 9:30, a las 8 de la mañana, ingresa la otra carroza que te han contratado con un cajón que vamos a recoger de Fátima, que es un cajón blanco de acero, lo ponemos allí y con ese ingresas por delante. Entonces ya una vez que comenzaron la ceremonia, estaba Bueno, ¿quiénes son los personajes a quienes usted recuerda que participaron en este acto de exhumación? Por ejemplo, recuerdo a la doctora Lita del Río, que estaba representando al director del hospital. Después había un señor, no recuerdo el apellido, John, era un chinito, que trabajó acá en Chincha también. Y él era el encargado de dar la orden para primero, con los de la beneficencia, romper la lápida, ¿no? Después estaba un juez de Ica, un fiscal de Ica, que no los conocía, pero se dio lectura de quienes nos presentaron. Estaba el comisario de la provincia, estaba dentro de ellos también, lo vi a Jimmy Sotelo, que no sé cómo entraría, bueno, pero estaba allí. Como párroco. Estaba el padre Santiago, que había sido De Fátima. También sí, de Fátima. El de Santo Domingo no estuvo, el de Grocio Prado tampoco porque él estaba esperando acá después cómo iban a hacer las cosas, etcétera, porque tenían que ir construyendo el mausoleo en este lugar. Pero sí, habían como 12 personas, estaba el alcalde de Grocio Prado. Señor Carlos, creo en ese tiempo. Cali, ¿no? El procurador Cali, que algo curioso porque a las finales, cuando ya al día siguiente me dice Cali, ¿tú lo conoces ya toditos? Sí, le digo, ¿por qué? He preparado un almuerzo en Jaya, pues a ver, invítalos, ¿no? Eso fue ya al día siguiente. Pero en el momento que estábamos ahí, era algo tan silencioso, corría un aire así, ¿qué le digo? Suavecito. Se sentía un aroma a rosas, a flores. Yo miraba a ver los mausoleos de los costados. No había flores, ¿no? Pero ya algo se veía. Entonces el momento que más fue sensación y que ya de movimiento de estación cuando comienzan a jalar el cajón, ¿no? Y lo primero que veo yo, había una corona encima, que ya estaba seca, pero una corona redonda, y la jalé, la saqué. Y decía señora Rosa, creo que era Quialquia. Era una de las benefactoras de Melchora cuando estuvo acá apoyando a la parroquia San Pedro en Grocio Prado, ¿no? Entonces ella es la que había puesto ahí un arreglo floral. Había puesto un arreglo floral y luego veo, por ejemplo, que había, yo miré así hacia la parte de arriba y era un poste que estaba, porque estábamos casi a los límites ya de La Pampa, ¿no? En el lugar donde estaba enterrada Melchorita. Y veo que en un poste un chiquillo había que se trepaba y se abrazó así bien, y estaba que miraba. Y fue cuando veo que de repente lo miro a él y veo que se aparece una bandada de palomas. Y comenzó a dar vueltas. Entonces llamo a un sereno, le digo, por favor, esto tiene que grabarse, le digo.
hazme pasar a la señorita de ATV, pero que no entre con su cámara grande, sino con una pequeña. No sé la carrera que habrá sacado ella, pero ella logró filmar eso. Y después se publicó a nivel mundial cuando estaba las palomas dando vueltas. Y el estremecimiento de algunos que estaban ahí, ¿no? Pensando en qué hacer. No atinaban a nada y ya se acercaban ya a tocar el cajón, nada más y santiguarse, porque el cajón estaba intacto, ¿no? Y era como un sarcófago. Eso también que usted me había comentado, un ataúd normalmente es rectangular, Sí. Pero usted me había hecho referencia que incluso lo que usted pudo apreciar que sirvió como ataúd a Melchora, en uno de sus lados era más angosto que otro, decir, una especie de sarcófago. Sí, como este sarcófago. Era así como una punta y después así de otra vez su cuadrado, ¿no? Esos antiguos que uno veía. Entonces me llamó mucho la atención. Y qué raro, dije, ¿cómo se le ocurría a ese carpintero hacer ese cajón? Y que ese cajón había tenido su historia, porque yo le había preguntado a la directora del colegio acá, que le digo que era tía de mi señora, y yo le digo, tío, ¿usted sabe algo de ese cajón? Sí, me dijo, hubo un problema porque los parientes habían mandado a hacer un cajón. Entonces Melchorita la familia se había quedado conforme con que ese cajón llegara en el momento oportuno. Pero ellas del hospital ya la tenían que sacar y el cajón no lo habían hecho. Entonces la tuvieron que buscar a la señorita o señora Rosa Quialquia, y ella a última hora buscó un carpintero, ¿no? Que es lo que le comentaba, que don Julio, que había ido a darle la comunión, porque él al parecer apoyaba al sacerdote en esos casos de visitar a los enfermos y llevarle la comunión. A don Julio lo conocía, era una persona también como que si fuera un santo, un caballero, una bella persona, bien bajito, andaba siempre con su saquito elegante. Entonces me puse a pensar y me dijeron de que la señora había buscado a última hora un carpintero y que tenía que hacerlo rapidito, así que comenzó a juntar maderas secas de las que tenía y llegó a hacer, parece que por eso le dio esa forma, ¿no? Ahora se hablaba de un cajón blanco porque el señor Julio, él da testimonio cuando está allí presente, dice, la vi con una cara muy alegre, feliz, como que no hubiera sentido ningún dolor cuando fue colocada al cajón. Y era un cajón blanco, un cajón blanquito. Entonces, para mí también otra sorpresa, porque le he contado que ese cajón... Sí, claro, según el testimonio que usted tuvo conocimiento, Melchora fue introducida y sepultada en un ataúd color blanco. Pero usted tuvo una anécdota, digamos, en el momento en que ya se produjo el traslado del cuerpo del ataúd donde estuvo 56 años en el cementerio, y luego se trasladaba al ataúd donde finalmente está o fue introducido para ser traído a Grosio Prado. Entonces, usted me refiere de que no le pareció tan correcto de que estando intacto el ataúd después de 56 años sea destrozado como era el protocolo que tenía que cumplirse. Sí, por eso habíamos llevado otro cajón, ¿no? Porque siempre se decía, después de tantos años, siempre se picaba, se rajaba o se cuarteaba, pero estaba totalmente intacto. Era lo novedoso para mí y para algunos como que no quedaron satisfechos porque no pudieron ver nada, ¿no? Porque el cajón no se abrió. Entonces no se podía abrir ya, sino simplemente subirlo a la carroza que yo había hecho su entrada a las 12 de la noche, a esa carroza la puse. Don Oscar, permíteme aquí hacer una precisión también, amigo de Semblanza. Estamos conversando con Oscar Héctor Bailetti, que fue uno de los que integró el Comité de Exhumación y Traslado de Melchora Saravia el año 2007 desde
Chincha Alta a Ambrosio Prado. Precisemos que cuando se produce la exhumación en el Cementerio General de Chincha el 13 de julio del año 2007, simplemente se extrae del nicho, porque estaba en un nicho, no se hace más, simplemente se coloca en las carrozas y ese ataúd es llevado hacia uno de los ambientes de la parroquia Santo Domingo de Guzmán. Y al día siguiente se procedería a hacer el cambio. Sí, a cumplir ya con el resto del protocolo, ¿no? Y bueno, las anécdotas que puedo contar en esos momentos también de que nadie sabía de que yo ya le había dado la orden a lo de la funeraria que el cajón, cuando lo vayan sacando y cargando, lo pongan en la otra carroza que estaba más adelante. La gente esperaba que lo pongan en la donde estaba el cajón blanco, no era ahí, pues ya. Entonces, lo que sí dije, que ya esa carroza blanca salga por donde ingresó, o sea, por la puerta principal. Un poco para despistar, porque había demasiada expectativa y las personas querían observar, querían apreciar el momento en que saldría Melchora. Y por eso es que usted la noche anterior es que había pedido de que ingrese una segunda carroza, que es por donde finalmente salió. Ajá. Sí, pues sí, sorpresa, porque cuando ya el camión, en la camioneta, el chofer me hace señas, yo abro la puerta de atrás y me subo junto al cajón. Entonces iba contemplando el cajón, agradeciéndole la dicha y todas esas cosas. Y escucho unos gritos y ¿dónde van? ¿Dónde va? Y era el padre Ítalo y con el comisario. Y le digo, ¿qué pasa al conductor? No, están llamándome el comisario y el padre Ítalo, porque ¿para dónde voy? Entonces le digo, para, que suban, porque yo salía por San Agustín y la otra carroza salió por adelante. Y fíjese, yo tenía a mi suegro enfermo, había perdido las vistas, y llegó mi cuñado, también estuvo allí, y él compró algodón y llega a la casa. Me cuentan después que él llega a casa con el algodón que le había pasado ya al cajón de Melchorita, y que papá, vas a sanar porque te pasaba todo el algodón al cajón de Melchorita. No le dije nada, porque ahí en ese cajón era el blanco, el que no iba, y toda la mayoría de personas iba tocando, lo besaba, pero no fue allí. Yo salí solito por el otro lado, ¿no? Entonces, eso es cuando yo estoy ahí adentro, también surge de que viene el padre Jorge Cuadro y me dice, tú eres el encargado, ¿no? Sí, le digo. Te felicito, me dice, hasta ahorita va todo bien, vas cumpliendo. O sea, estaba él controlando si alguien entraba a hacer algún alboroto, no se permitía eso, ni que la gente llegue a hacer bullizos, ni nada, ¿no? Por eso fue que opté, la saqué por el lado de atrás. Y siempre me hacía yo el cuestionamiento que por qué escogí ese lugar y que pase delante del Hospital San José. Yo dije, de repente Melchorita quiso, ¿no? Pasar por el lugar donde ella falleció, donde no le dejaron que ella quería morir como había muerto San Francisco, porque era muy, muy devota de San Francisco. San Francisco al momento de fallecer se echó en el suelo encima de una cruz y rogó a Dios que lo eleve al cielo, a los cielos, y ahí murió. Y ella quería morir de esa forma, pero no le dejaron hacer eso, no era tranquilita nomás, Melchora, que ahorita vas a sanar y todo lo demás, pero ella ya sabía, ya se estaba despidiendo de todo, y a las 7 en punto de la noche dejó su vida, ¿no? Entonces, sabemos por medio de los que estaban allí, de que todo se volvió como que si al morir ella absorbiera todo lo que se encontraba allí, porque me cuenta esta señora que al frente, y eso también lo han escrito en los libros, al frente hay una señora que también estaba con un dolor de no sé qué tenía, pero gritaba y llamaba a todo el mundo y no la dejaba tranquila, así que los médicos venían, le ponían una inyección para calmarla y ella seguía gritando, haciendo laberinto hasta que ella se paró, se bajó de la cama y se fue a hablar con ella, la tomó de la mano, dice que le conversó al oído varias cosas. Nunca más gritó la señora, ¿no? ¿Quién sería aquella señora que probablemente puede haber hasta sanado de repente cuando ella se le despidió de ella? Y bueno, el tema fue que
ya cuando hemos llegado a la parroquia de Santo Domingo fue otro problemón, ¿no? Y ahí había otro grupo de personas bastante numeroso. Esto, cuando usted habla parroquia, es en realidad uno de los ambientes que está al costado de el auditorio, creo que le llaman San Vicente. Todos pensaban que iba a ingresar también por la parte de adelante, y yo la voy a ingresar por la calle Colón. La anécdota que cuento es que yo tuve que bajarme y decirle a los policías, por favor, soy yo, que la llevo a Melchorita. Ya pasó la camioneta, me dice que Melchorita. Yo le digo, señor policía, discúlpeme, es que aquí la estoy llevando. Y el comisario saca la cabeza, entonces ya se abrieron el paso y entramos por ahí. Nadie nos molestó hasta que ya llegamos a la puerta y entonces ya comenzamos a bajarla. Varios querían cargarla, le digo, cárguenla, y la tapé con una sábana completa que me alcanzó el sacerdote para taparlo todo y ponerlo adentro en una mesa grande. Y cuando yo iba tratando de apoyarla, que no pierdan el equilibrio, porque había que subir las escaleras, una señora dice, tóquenla, ahí va Melchorita, tóquenla. Y la otra señora me dice, pues no puedo tocarla, agárrenlo a él. Y me agarraban a mí, ¿no? Como que era una transmisión de lo que estaba llevando. Y ahora ya no pude ni dormir, esperar hasta el día siguiente. ¿A qué hora salió del cementerio y a qué hora ingresó a uno de los ambientes de la parroquia? Aproximadamente 11 y pico y casi al mediodía estábamos ahí en la iglesia. Había dicho yo que en cuanto asome también el carro, comiencen a tocar las campanadas. Y no sé de dónde se apareció un grupo, 2, 3 con guitarra, y comenzaron a cantar esas canciones famosas que tiene Melchorita, ¿no? Y comenzaron a cantarlas. Y se me acercó el señor alcalde y me dice, oiga, usted, ¿por qué está permitiendo que canten canciones mundanas? Y le digo, no, discúlpeme, pero ella no es santa. Ella es una sierva como nosotros, ella todavía no es santa, entonces se le puede cantar alegremente. Y me imagino que ella estará contenta porque son sus composiciones. Bueno, y terminé de ingresar y allí estuvimos pues ya hasta cerca de las 3:30 de la tarde. Las personas no se movían del lugar. No se movían y hasta que ya entraron unas monjitas y la vistieron, trajeron una ropa nueva, bonita, elegante, con su cinta celeste que ella usaba. No, por eso es que siempre dije, Melchorita nunca estuvo de negro. Por eso en el cuadro, creo que al otro lado, no sé, yo le he visto que ya usa así, ¿no? Porque esa era su ropa, blanca, con su escapulario de la Virgen del Carmen. Y su cintita celeste, que de la Virgen de Lourdes, creo que es la vestimenta. Y estaba completita con sus zapatos. Yo no sé por qué a veces yo pregunto, ¿y por qué cuando fallecen le sacan los zapatos? No, para que no regrese o para que no se lleve a otro, etcétera. Tantas cosas que cuentan. Y mire, ya estaba completa con sus zapatitos, estaba derechita. Y tuve que estarle sacando, nadie la tocaba. Yo era el único que iba tocándole, le fui sacando, acá tenía 12 escapularios de la Virgen del Carmen. De las 12 se le iba pasando al sacerdote que le iba poniendo en el baúl. Después tenía acá una medalla de la Virgen de Lourdes, también que ya estaba oxidado, así pues para desabrocharle el imperdible, no podía, entonces lo jalé nomás. Y cuando jalo se me sale con un pedazo de tela del hábito que ella pidió, que se lo lleven también. Antes de morir ella pidió que le lleven el hábito de San Francisco, que es el que está ahí, que ella usaba el hábito de San Francisco cuando iba a la misa de Enchinche y todo eso. Entonces yo le jalé y me quedé con el pedazo. Ahora, ¿yo qué hago con esto? Agarré mi pañuelo y lo guardé ahí. Entonces ahí lo tenía, pero todo lo demás se iba rompiendo, hasta el cajón que yo le hablé Eso es lo que usted no nos terminó de contar. Entonces el protocolo era que el camión tenía que ser, el ataúd tenía que ser destrozado por protocolo.
¿Y a usted no le pareció que pudo haberse hecho eso? Sí, pues porque estaba íntegro, entonces yo lo consulté y le digo, disculpe, monseñor, el cajón está íntegro y se puede barnizar, puede servir como atracción de los chinchanos, a que cuando van a orar también, ¿no? Vean cuál había sido su cajón y que lo toquen, en fin, etcétera. Y él me dio la razón, que sí, pero en el transcurso que yo estuve tratando de que firmen los dos ancianitos que habían, uno que eran los vecinos, los familiares más cercanos de Melchorita, ellos tenían que firmar como testigo de la fecha, la hora y en el momento que se había exhumado y que también ya se le estaba poniendo en un cajón. Entonces ellos firmaron a duras penas, les ayudaba con la mano a uno de ellos hasta que después en un tubo de aluminio lo taponé, puse ahí como un pergamino y se lo puse, le levanté el brazo y se lo puse ahí bajo su brazo a Melchorita y se cerró ya el cajón. Entonces yo me percato que estos habían empezado a destrozar el cajón y bueno, ya estaba roto. Y había así con un pedazo de tabla nada más de la parte de abajo y yo la traté de parar para, aunque sea, pues dejarla esto, le digo, y no se viene, no, eso también lo vamos a romper. Y entonces cuando yo la paro así, le veo papel blanco pegado abajo en el cajón. Entonces dije, este cajón No estaba pintado blanco. estaba pintado, le habían puesto papel blanco nada más. Entonces de ahí traje a colación lo que me contaba la tía y lo que había hecho la señora Quialquia, que a última hora había buscado otro carpintero y este otro carpintero al buscar las maderas juntó una, juntó la otra y no tuvo tiempo de pintarla. Entonces él lo que le hizo fue pegarle bien la cartulina de tal forma que parecía pintada de blanco, ¿no? Es por esa razón que el cajón nunca estuvo de blanco. Pero yo me percaté por esa parte de que a la parte de atrás, ya las polillas, eso no se habían acabado todo el papel. Y es una de las cosas que también quedan como anécdota, recuerdo, ¿no? De que no quiso ella probablemente que quede como una huella el lío que hubo anterior, ¿no? Porque si habían mandado a hacer un cajón, no lo terminaron, y que eran como parientes de ella, tuvieron que recurrir a su amiga, que de siempre, ella hizo otra, entonces como para que desaparezca la idea, ¿no? Pero son casos que uno comienza a tratar de unir lazos conforme va viendo, y lo cercano que he estado de ella, porque siempre he estado viniendo los fines de semana, venía, y eso me ganaba, como gente que lloraba, y se paraban de lo mejor, ¿no? Y estar toda una noche ahí con ella, ya tenía una semana, a veces no podía ni dormir porque yo era el responsable de todo. Y mire cuánto duró para que después vengan a revisar. Miren cómo es esto, que yo no desconocía, pero leyendo los documentos, si nosotros lo sacamos en julio, ¿por qué después, en septiembre del siguiente año, recién se eleva todas las documentaciones ya firmadas por el representante de Roma, que todo había sido formal, sin problemas, sin novedades en absoluto, y fue elevado a Roma, que le llaman el transunto, porque va todo ahí lo verdadero, ¿no? Muchas documentaciones sacaban que no eran creíbles. Entonces, cuando yo leo eso, me llena más de orgullo, ¿no? De que entonces sí hice una buena obra, pero yo me encomendé al Espíritu Santo que sea Él quien me guíe y me respalde, porque yo solito tenía que hacerlo. No podía pedir el apoyo de nadie, ni de uno ni de otro, ¿no? Pedí de uno de la policía municipal, pero resulta que se orinaban los pantalones en la noche. En la noche se orinaban los pantalones de los chicos, porque nunca habían estado ahí amanecidos en el cementerio. Y con el miedo de que este grupo pueda ir a hacer un problema, ¿no?
Pero parece que ahí no trascendió. Y me imagino que ellos deberían de ser los más agradecidos. Y siempre digo yo, ¿por qué algunos quedan resentidos? No van a misa, no oran, no comulgan. Sí, y tienen buen negocio. Hacen sus hijos están como profesionales en Lima, con buena casa. Y aquí, ¿por qué no apoyan a la iglesia, no apoyan nada? Quizás haya eso entre el Chorita, ¿no? Yo considero y siempre como que se me refleja que no solamente debemos de venir a pedirle, sino de repente hacer grupos de oración y hacerle rosario a Melchorita. Ella necesita, porque ella se ha ido lastimada. Ella se ha ido lastimada por todo lo que ya ella estaba viendo, lo que le hicieron antes. Que la humillaron, la gritaban, que se está robando el dinero, que no sé qué. Ahora ya se metió papá y mamá a la iglesia, porque el papá era el acólide, el que cuidaba la iglesia, todo, ¿no? Y ella era la que barría, limpiaba, buscaba las flores. Entonces, usted al ver eso, cualquiera... En la mala idea se está metiendo la familia allá, o sea, se agarró la caja de limón, ahora ya construyeron la iglesia y construyó de material noble, ¿no? Entonces, ella siempre tenía sus dichos de que todo viene por el sentimiento y el amor. Era eso, su oración. Yo le contaba, creo, por decir, si ella está escrito en los libros que se iba, de aquí saldría a 5 de la mañana para llegar a misa. Entonces, la madrugada, ¿no? Y le conté una anécdota que yo también he llegado 2 o 3 veces a misas de esas de 6 de la mañana, y cuando yo llegaba veía una serie de colorines así en todo el atrio de la iglesia, y eran canastas de junco. ¿No podría también Melchorita haberse ido con su canasta pensando, llego a la misa y de ahí después hacer mi compra en el mercado y llegar con mi compra a casa? Porque todas esas personas eran que con ese fin llegaban a la misa, unas que estaban para vender y otras para comprar. Pero qué bonitos se veían los colorines ahí afuera de la iglesia, ¿no? Una gran ventaja de Melchorita es el haber tenido a esta señora que era su consejera. Rosa Quialqui. Sí, porque ella sufría mucho. Recuerdo que teníamos ahí en la municipalidad que la tía de mi señora dijo, se me ha perdido una foto que yo tenía de ella cuando estábamos en la iglesia de Gracio Prado, y ella estaba alrededor con las niñas que había preparado la catequesis dando la primera comunión. Y esa foto la veo después ahí en la municipalidad. Y después con el cambio de gobierno, ¿quién la tendrá, no? Es una foto, pero una reliquia muy bonita y una cara bonita, ella redonda, ¿no? Siempre era, como decían, bajita. Pero mire, las circunstancias de la vida, de que ella después de muchos años regresa a su sitio y fue fiesta de un solo día. Porque después nunca les veo ni celebrar muy bien sus años. Ahora, ¿dónde está, no? ¿Dónde está usted? Así es. Bueno, amigo Oscar Belit, importante recoger el testimonio de usted porque es uno de los que estuvo en el comité de exhumación y traslado de Melchora Saravia. Después de 19 años de producido este hecho, ¿qué sentimiento todavía se cobijan en usted? Sí, son unos, yo agradecerle a Dios sobre todo, ¿no? Y a veces pedirle al Padre Santiago que interceda por mí en algunas circunstancias, porque yo he sentido mucho también la envidia. Cuando he tenido algunas cosas que realizaba o hacía, me atacaban como que yo me robaba las cosas, yo me robaba las ofrendas. Yo conseguía ofrendas para los pobres, para la iglesia, pero era lo contrario, ¿no? Que me decían lo contrario. Entonces, he venido el otro día porque mi señora, como yo le conté de un caso que salimos vivos de esto, de percance, yo, mi esposa y mi hijo, pues, estaba con cáncer también de metástasis.
hemos salvado la vida. Y vengo, le digo a mi señora, vamos a saludarla, Melchorita, agradecerle. Primero ingresar a donde está Jesús, porque está la Eucaristía. Porque uno se van de frente allá, ¿no? Primero tiene que saludar a Dios, que está en la Santa Eucaristía, y después vamos. Y cuando voy saliendo de ahí de ver, de rezarle al mismo Cristo vivo, me encuentro con que me pareció así de instante que el mausoleo no estaba donde yo lo dejé, o sea, donde fue primeramente, ¿no? Porque ese estaba junto a la puerta de ingreso del costado lateral de la iglesia. ¿Qué pasó? Decía yo, y preguntaba, hasta no me daban razón, y de repente encuentro unos documentos en que sí se hizo un traslado. O sea, probablemente ocupaba mucho espacio en ese lugar porque los visitantes cerrarían el lugar, entonces impedían el paso a la iglesia. Estaba al fondo, la de esterita nada más que habían hecho. Entonces por eso este sacerdote optó en pasarla 10 metros más adentro, ¿no? Que usted habrá visto que es un caso raro, que nadie quizás se haya percatado, pero como yo tengo el documento, mire, preciso de... Sí, en efecto, acá tiene documentos que dan fe de lo que usted señala. Y esto lo vamos a conversar más adelante con mayores detalles. Ahora yo, don Oscar, quiero agradecerle infinitamente el que nos haya permitido recibir su testimonio. Y nosotros desde nuestro programa Semblanzas, desde hace unos años estamos tratando precisamente de rescatar y dar a conocer aspectos relevantes de la provincia de Chincha, no solamente en su aspecto histórico, por ejemplo, sino también a través de sus personajes. Gracias pues por estar una vez más con nosotros en Semblanzas. No, las gracias a usted, más bien por el tiempo que se dan, y veo de que cada día, cada viernes tienen ustedes más acogida de personas que les gustan las vivencias que así hayan pasado por Chincha. Y han sido 2 jóvenes de 18 años que me han llamado, no me ha dado mucho gusto que sean ellos los que aprecien estos instantes de saber cómo ha sido su ciudad, dónde nacieron ellos. Chincha tiene historia por contar bastante, ¿no? Chincha es rica en mucha historia. Y yo le agradezco a ustedes el tiempo que han tenido y que Dios me los bendiga. Pues muchísimas gracias. Gracias a usted, don Oscar Héctor Bailetti, testigo de sección de la exhumación y traslado de Melchora Saravia Tasaico, que se produjo la exhumación el 13 de julio del año 2007 y al día siguiente su traslado desde Chincha Alta a Grosio Prado. Gracias por su sintonía del día de hoy. Cada viernes a las 8 de la noche, Semblanza a través de Chincha Web, Chincha Online, Realidad Regional ICA, a Sur Televisión, a Chincha TV, Canal 60, con nuestro amigo David Guayanca, quienes apuestan por nuestros proyectos, por nuestros trabajos. Nos vemos el próximo viernes, siempre a las 8 de la noche a través de Semblanzas. Segundo piso.